Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a ver cómo podemos corregir y reparar fallas en nuestra máquina. Empezando por la máquina recta. Vamos a ver cuáles son las principales fallas que hacen que nuestra máquina no cosa como debe ser y cómo solucionarlas. Bueno, empecemos. Vamos a empezar viendo una de las fallas que nos causan no solamente molestia por la continuidad, sino también gasto y tiene que ver con la rotura de la aguja. Ocurre muchas veces que estamos cosiendo y colocamos la aguja y se rompe. Cambiamos una nueva y se vuelve a romper. Eso nos ha pasado muchas veces y por experiencia también lo digo. No solamente perdemos tiempo, sino que también el material que estamos cosiendo se puede perforar y por supuesto que la máquina se malogra al ocurrir eso. Además que tenemos que comprar más agujas pues para hacer el cambio y eso es una pérdida de dinero y de tiempo. Lo que ocurre en el caso de esa falla generalmente es porque la aguja no está bien colocada. En el caso de este tipo de máquinas, las industriales, como ya conocemos, la aguja es la parte superior completamente circular o redondeado, el cabo. Entonces, a veces hace un poco difícil el que coloquemos de manera correcta. En este tipo de máquina, el hilo entra de izquierda a derecha. Por eso es que aquí tenemos que tener más precaución para ubicar la ranura o canaleta, ya que esa es la parte delantera de la aguja y tenemos que colocarla de costado o de perfil. Entonces, encontrar el punto exacto en el cual entre de costado el hilo a veces toma un poquito de tiempo y el que a veces lo coloquemos un poquito inclinado va a hacer que al estar mal puesta choque y por supuesto que se rompa. En el caso de la máquina semi-industrial o familiar, la aguja se coloca con la ranura hacia adelante porque el hilo va de adelante hacia atrás. Ahí es un poco más fácil porque la parte de atrás es plana y esa es la que va a entrar en la máquina. Pero aún así, tal vez por equivocación, podemos ponerla al revés o al momento de colocarla en la barra de la aguja, no la coloquemos de la manera correcta y al momento de bajar va a chocar con la planchuela de la aguja y por supuesto que va a ocurrir la rotura. Entonces, ¿cómo evitamos este problema? Ubicando la posición correcta de la aguja, tomándonos el tiempo necesario para verificar que está bien puesta y por supuesto que una vez que la hemos colocado, bajar el volante hasta asegurarnos que no va a chocar con nada, porque también ocurre de que a veces se rompe la aguja y al momento de cambiar una nueva aguja ha quedado una pieza de la aguja rota dentro y al bajar la nueva pues choca con la anterior y se vuelve a romper. Entonces es importante que nos aseguremos de que no quede nada de la aguja adentro, interfiriendo el paso de la aguja. Ahora, otra solución que podemos darle a este problema es comprar agujas de calidad. Cuando las agujas son malas, son demasiado baratas, el material es de un material mucho más fácil de romper, no tiene la solidez que necesita y tiende a torcerse. Entonces eso también causa que se rompa con mucha rapidez o continuidad la aguja. Por eso es que aunque gastemos un poco más, es mejor comprar agujas de calidad. Eso nos va a asegurar de que no se rompan con facilidad y también de que no vayan a maltratar las piezas internas de la máquina, ya que otro de los factores que hace que la aguja se rompa es que la parte interna, en el caso de la lanzadera, que es esta pieza, esta es la que va a moverse y va a hacer contacto con la aguja al momento de hacer la lazada. Entonces, al momento de que baja la aguja, si esta pieza está descentrada, se ha movido o tiene algún error, va a chocar y por supuesto que va a hacer que cada aguja que se ponga se rompa. Entonces, esta pieza también hay que cuidarla y hay que verificarla que esté en buen estado para que no choque y permita la función correcta de coger el hilo superior con el hilo de la bobina.
Además que también es importante que nos aseguremos de la tensión del hilo. Si el hilo está muy ajustado, esa presión que va a causar al momento de subir y bajar el hilo con la palanca tirahilo, también puede hacer que se rompa la aguja porque jala con mucha fuerza la tensión, y tal vez si la aguja es muy delgadita eso cause que también se rompa. Entonces también hay que verificar ese punto, que el hilo, la tensión esté regulada de acuerdo al material que estamos trabajando, ni muy ajustado ni muy suelto. Pero por supuesto que tenemos siempre que probarlo primero con un retazo para ir regulando esta tensión. Entonces esos son los principales problemas en cuanto a la rotura de agujas, y como ya estamos explicando, la mejor manera es verificar el buen estado de la aguja, la buena colocación en la barra de la aguja, que sea de buena calidad, y la tensión del hilo también va a ayudarnos a que se mantenga mejor y que nos dure más tiempo la aguja. Y un problema extra es que la barra de la aguja se descentre. Quiere decir que a veces por forzarla, esta barra se mueve de su posición, no está centrada como debería ser. Ocurre a veces en la máquina familiar que hemos forzado al momento de tratar de coser una tela muy gruesa y esta parte que es la barra se mueve, no está en su posición correcta. Entonces al descentrarse ya no va a ingresar como debería en la ranura que tiene bajo en la planchuela de la aguja. Y al moverse aquí entonces va a chocar en la planchuela o va a chocar en la lanzadera, y eso va a hacer que se rompa. En ese caso, cuando esta pieza es la que está movida y descentrada, sí es necesario llamar a un técnico, porque ellos son los que saben abrir la máquina y saben corregir y colocar en su posición exacta para que haga el enlace correcto con la parte de la bobina. Ahí sí, si ese es el problema, necesitamos llamar a un técnico, porque ese tipo de fallas necesita de un profesional para que lo acomode en su sitio correcto. Primero probamos las otras soluciones, y si vemos que el error está aquí o que también choque en el prensatela, porque a veces al momento de esto moverse tiende a chocar en un lado del prensatela, y eso nos va a indicar que es la barra de la aguja la que se ha movido y que necesitamos un técnico que lo solucione. Vamos a ver ahora otro tipo de falla y cómo solucionarla. Bien, ahora vamos a ver el siguiente problema con la máquina, que rompe mucho el hilo. Esto puede deberse a varios factores, como por ejemplo el que la tensión del hilo esté demasiado ajustado. Eso puede hacer que el hilo se rompa con regularidad y que no nos permita hacer la costura como debe. Otro error es que está mal enhebrado el hilo, mal pasado por alguno de los guiadores, y al estar mal pasado también va a romper el hilo. Otro problema es que el hilo puede ser de mala calidad, o puede ser un hilo muy delicado que no aguanta la presión, y por eso es que se rompe. Por eso es importante también ver la calidad del hilo, y que generalmente sea poliéster, que es el que tiene una mejor resistencia y está preparado para trabajos en las máquinas que nos van a ayudar a soportar el roce y el movimiento que hace la máquina. Otro problema es a veces que la barra de la aguja está lastimada. La planchuela de la aguja también puede ser que esté lastimada. Cuando tiene fallas o lastimaduras por el constante uso y el haber chocado muchas veces con la aguja, puede hacer que el paso por esta ranura haga que el hilo también se rompa. Por eso es importante también verificar este tipo de problema en la planchuela. Otro puede ser que la parte inferior, la lanzadera, esta que es la que se va a mover, también puede estar lastimada y puede tener pequeñas, por así decirlo, sobresalidas o raspadas, que haga que al contacto del hilo también se rompa. Por eso es verificar estas dos piezas para corregirlas y que nuestra costura quede bien y no se rompa. Entonces la solución, si es que este es el problema, es comprar una planchuela nueva, y si esta pieza también está raspada o maltratada, pues comprar una igual. Recomiendo que para comprar una
de la misma marca, del mismo modelo, pues retirarla, como en este caso la mayoría de las máquinas familiares que tienen piezas de metal, se puede retirar como ya lo hemos visto en la clase de mantenimiento, y sacarla y llevarla hará que compremos una de la misma forma y de la misma serie o modelo para que le quede bien a nuestra máquina, y de igual manera la planchuela. Cambiarla, ponerle uno nuevo. En el caso de que esté muy ajustada la tensión, soltarlo, y en el caso de que el hilo sea de mala calidad, pues comprar uno que sea de una calidad garantizada, que nos facilite el trabajo y nos ahorre el tiempo para que nuestra producción salga bien. Vamos a ver ahora otro error muy común. Otro error o otra falla que nos puede traer nuestra máquina es el salto de puntada. Ese es muy común y muy clásico cuando estamos trabajando nuestras prendas. Y en ese caso ocurre principalmente por el tema de la aguja. Cuando la aguja se lastima, se golpea la punta y queda rota o despuntada, va a hacer que al momento de bajar al material, tal vez rompa la tela, rompa la fibra del tejido y haga que una puntada coja y otra puntada no coja. Además de que a veces también la aguja está doblada, a veces ligeramente se ha doblado por algún inconveniente, alguna presión que hemos tenido. Entonces el mínimo doblez de la aguja, la mínima desviación va a hacer que no llegue a coger con el hilo inferior y no vaya a producir la lazada. Ahí también va a producir el salto de puntada. Otro error es que a veces está mal colocada la aguja. Me ha pasado, he visto a muchos estudiantes cuando están aprendiendo ponen la aguja al revés, y el hecho de que la ranura esté en el sentido contrario y el chaflán hacia adelante, si en el caso de la máquina que enhebra hacia adelante, no va a hacer contacto porque no está el chaflán en su posición correcta para que de la lazada, y tampoco no está la canaleta hacia adelante como debe ser para que ahí se esconda el hilo al momento de bajar en el material. Entonces una mala posición de aguja también va a causar que haga salto de puntada nuestra máquina. Y por supuesto que el que también esté demasiado ajustada la tensión del hilo va a lograr también que la puntada no conecte correctamente con el hilo de abajo y no cosa como debe ser. Otro que también puede pasar es que el garfio esté descentrado, que se haya movido por algún motivo, no va a hacer la lazada correcta. Entonces la solución generalmente es cambiar una aguja nueva, que esté la punta correctamente, colocarla de la manera correcta. Ya conocemos las partes de la aguja y la forma correcta de colocarla. Si es recta industrial o la familiar negrita, o algunas familiares que tienen la bobina hacia el lado izquierdo, la aguja y el hilo van a entrar de izquierda a derecha. Si tiene la bobina hacia adelante, sea vertical u horizontal, el hilo va a entrar de adelante hacia atrás, por lo tanto la ranura tiene que estar adelante para que cumpla su función correctamente. Si está muy ajustado, tenemos que soltar el hilo, y si vemos que no coge la puntada porque está fallando esta pieza, pues también la cambiaremos, y de esa manera solucionamos ese problema sin necesidad de llamar a un técnico. Vemos ahora un problema más que causa inconvenientes al momento de trabajar. Bien, esta falla que vamos a ver ahora también es muy común y la he visto principalmente en personas que están empezando, y tiene que ver con que el hilo se amontona en la parte de la bobina, en la parte de los dientes se amontona mucho el hilo, y cuando uno está cosiendo en la parte posterior de la tela también queda las puntadas sueltas o un amontonamiento de hilos. Eso generalmente tiene que ver con el enhebrado correcto de la máquina, o que no está pasado por algún sitio muy importante y necesario. Por ejemplo, vamos a ver el error que cometemos o que podemos haber cometido con
el enhebrado de nuestra máquina. Por ejemplo, aquí vemos que el regulador de la tensión, que son estos dos disquitos y este tornillito, pues el hilo debería estar pasado por en medio, por donde está el destornillador. Por medio de los dos disquitos debería de pasar el hilo, por aquí. Pero a veces está pasado por atrás, como ven aquí. No está pasado por donde debería ser. Entonces, al no estar pasado correctamente, no va a ejercer su función esta pieza fundamental en la puntada. Esta va a regular la tensión del hilo y le va a dar la estabilidad que necesita para cumplir la unión con el hilo de abajo. Entonces, si no lo pasamos correctamente por en medio de los dos discos, como acá que está por atrás, la costura va a quedar mal, se va a amontonar abajo y nos va a causar muchos problemas. Entonces, lo correcto, la solución es pasarlo por el medio de los dos discos y jalar el hilo de modo que pase hasta el fondo. Y generalmente hay que subir el prensatela para que estos discos se liberen, no estén tan ajustados y el hilo corra hasta adentro como debería de ser. Otro error también tiene que ver con el que hayamos pasado el hilo o nos hayamos saltado un solo enhebrador o guiador del hilo. Por ejemplo, acá tenemos dos, pero no lo hemos pasado por el segundo, solamente del primero hemos pasado hacia abajo. Entonces, como nos hemos saltado este guiador, ya hay un defecto ahí en el pasado correcto del hilo. Entonces, es importante que verifiquemos bien que esté colocado por todos los guiadores, por todas las piezas, incluida la palanca tirahilo, que es esta de acá. Esta pieza también es fundamental porque esta es la que va a subir y bajar, es decir, va a jalar y va a tensar el hilo después de haberse hecho su lazada con el hilo inferior. Por eso es que es fundamental también que pase por esta pieza. Y por supuesto que por los otros guiadores hasta llegar a la barra de la aguja, de modo que pueda funcionarnos bien. Entonces, cuando ustedes vean que el hilo se amontona abajo o en la parte de atrás de la costura, es muy probable que sea la falla. O bien no está pasado por en medio de los dos discos, tal vez está pasado por atrás o por adelante, o está pasado encima. Tiene que pasar hasta el fondo para que recién haga presión estos dos platillitos y funcione de la manera correcta. Entonces, cuando tengan ese problema, verifiquen esta pieza, verifiquen todo el enhebrado que esté correcto. Y algo que también ayuda tiene que ver con el que abajo tal vez esté lleno de pelusas, y cuando está lleno de pelucitas o de hilos, también va a interferir con el correcto funcionamiento y va a tener tendencia a amontonarse abajo. Otro error que hace que se amontone el hilo es que tal vez esta tensión esté demasiado suelta. Entonces, de repente lo hemos pasado correctamente, todo está bien pasado, pero si esto no ajusta o se está suelto, porque también a veces esta pieza se malogra o se afloja, no da la presión suficiente, entonces es como si corriera nomás el hilo sin ninguna tensión. Entonces, verifiquemos que esta pieza esté funcionando bien, que dé la tensión necesaria para que evite amontonarse el hilo abajo. Entonces, esta pieza es la que ocasiona mayormente ese tipo de problema. Además, esta piecita es el resorte o un alambre tirahilo. También cumple la función de subir y bajar, de ayudar a que el hilo corra de manera correcta, pues para su funcionamiento. Y por supuesto que si verificamos todo eso y limpiamos la parte interna, como ya lo hemos visto, eso va a ayudar a que trabaje sin ningún inconveniente y no tengamos el problema del salto de puntada. Además, del amontonamiento del hilo. Además que algo que ayuda bastante también es que cuando vamos a coser y ya hemos pasado el hilo, es importante que dejemos correr un poco del hilo, más o menos un aproximado de 10 centímetros, y que lo coloquemos bajo el prensatela, que esté así pisadito, por así decirlo. Los dos hilos sacados y una distancia prudencial
que estén sujetados por el prensatela, al momento de colocar la tela va a coser sin ningún inconveniente. Pero si no tenemos la precaución de dejar una cantidad de hilo más o menos prudencial, de repente dejamos solamente un poquito y encima lo dejamos así suelto sin que lo coja el prensatela, entonces al momento de que la aguja suba y baja, va a llevar todo el hilo hacia la parte interna y va a empezar a hacer un amontonamiento al inicio, porque todo esto se bajó y quedó en la parte de la puntada de abajo. Entonces el evitar que se haga el nudo es simplemente jalar un poco y colocar bajo la presión del prensatela junto con el hilo de la bobina, y los dos estando así sueltos y sujetados por prensatela ya va a evitar que se amontone y quede al comienzo una costura anudada o enredada en la parte de abajo. Entonces esto también va a ayudar a corregir ese tipo de errores al comienzo de la puntada. Vamos a ver un error más que nos va a ayudar a evitar y corregir que la máquina se malogre. Y por último vamos a ver un error también que ocurre en máquinas principalmente familiares o de casa, en las cuales no tiene un sistema de lubricación automático, como en el caso de esta máquina, que tiene un sistema que hace que el aceite recorra todo las partes internas, de modo que tenga lubricación constante. En el caso de las otras máquinas que no lo tienen, uno de los errores o fallas que ocurre es que empieza a sonar raro la máquina cuando está en funcionamiento. Independientemente del motor, que también puede sonar raro si es que ya se está empezando a malograr, principalmente en las máquinas familiares, el que suene un poco raro al momento de funcionar principalmente tiene que ver por la falta de mantenimiento y limpieza, en la cual aceitamos el conjunto de movimientos internos. Entonces, cuando ustedes sientan que suena raro, uno puede ser por falta de mantenimiento, no la hemos limpiado hace un buen tiempo, no la hemos aceitado tampoco, entonces las piezas empiezan a sufrir un desgaste, un roce, y por eso va a sonar. Otro problema puede ser que estén sueltas algunas tuercas, algunos tornillos y necesitamos ajustarlas y volverlos a colocar en su sitio. Además, puede ser que esté lleno de hilo la parte inferior, y por supuesto que todo eso se corrige limpiándolo y aceitándolo. En estas máquinas que son con lubricación automática también se acumula el polvo, el hilo, y es importante también por eso darle su mantenimiento para que nos dure mucho más tiempo. Otro error que también puede ocasionarnos es que la parte del impelente, que son los dientecitos, cuando estamos cosiendo no corra o no avance el material, que se quede estancado, por así decirlo, la tela cuando estamos trabajando. De repente lo ponemos y no avanza por más que la puntada esté larga. Y ese problema es generalmente porque esta pieza tiene tornillitos sujetados a la máquina, y puede ser que con el uso se haya soltado, y al estar suelto pues no comunica bien con el que regula la longitud de las puntadas. Entonces tenemos que ajustarlo, limpiarlo, y también en ese caso verificar estas piezas que muevan como deben ser o que giren como debe ser, pues para regular la puntada. De repente está duro, está endurecida la pieza, no gira, no se mueve, entonces eso que esta pieza que trabaja junto con el impelente o el alimentador del movimiento de la tela va a hacer que obstaculice y se quede atorado. Entonces hay que darle por eso su limpieza, su mantenimiento, y si se rompe o se deteriora los dientecitos con el uso, pues comprar otra pieza nueva y reemplazarla. Como ven, se puede sacar los tornillitos y hay muchas piezas que son fáciles de intercambiar, y yo les recomiendo que si la van a cambiar lleven la misma pieza para que compren el mismo modelo, ya que a veces podemos pedir la marca que tenemos, pero como hay tantos modelos que varían de uno a otro, puede que nos den una pieza que no es exactamente para nuestra máquina. Entonces, como están viendo, fundamentalmente los errores tienen que ver con la lazada, la puntada, la aguja, el hilo y con estas piezas que sufren desgaste.
Como pueden ver, estas dos piezas, esta es de la máquina recta, la negrita, la Singer, y esta es de la máquina alfil, la que es semi-industrial, que hace zigzag. Como ven, aquí también tiene un desgaste, tiene un desnivel, porque con el uso hay la tendencia a que choquen las agujas, se doblan, se rompan, y esta pieza que es fundamental, la planchuela de la aguja, puede sufrir este desgaste. Entonces, eso también va a causar mucho fallas en la puntada. Por eso es que cuando está lastimada, comprar una nueva planchuela va a ayudarnos a solucionar muchos problemas y nos va a evitar el tener que llamar a un técnico. Como ven, las dos planchuelas tienen diferente forma dependiendo de el tipo de impelente que se trabaje, y por supuesto que en el caso del industrial también tiene una variación. Este error, esta falla puede ocurrir en cualquier tipo de máquina, y ya vemos que si está así, compramos una pieza nueva y la intercambiamos. De la misma manera, muchos problemas también nos trae cuando esta pieza, que es la lanzadera o el garfio de la máquina recta, ha sufrido también lastimadura, como lo que se puede ver acá. Está como golpeada, mellada por las agujas torcidas, despuntadas, que lastiman esta pieza, y al haber esta lastimadura generalmente ocasiona muchos problemas. Por eso es que cuando está así, compramos una pieza nueva y ya no va a haber este problema. No solamente se lastima acá, sino también en la punta. Puede ser que acá esté lastimada, esté desviada o esté como acá, ¿no?, golpeada por la aguja. Entonces, el cambiar estas piezas, que es fácil de hacer, va a ayudarnos a que la máquina pueda seguir funcionando y ni quede ser de la bobina. También esta pieza se puede lastimar al golpearse, al caerse o al chocar con la aguja, y puede ser que se maltrate y ya no trabaje como debe ser. Inclusive esta pieza de acá, que es el muelle, puede ser que esté desnivelado y ya no ajuste como debe ser, de modo que el hilo corra sin tener ningún ajuste de presión, y en ese caso la puntada de arriba, la de abajo, va a salir arriba. Entonces ahí vemos que la falla o el problema está aquí. Si es que solamente está suelta, pues con el tornillito ajustamos. Tiene acá un tornillito pequeñito y ya va a regular el hilo como deseamos. Pero si está maltratado el muelle, que es esta pieza, también podemos cambiarla, o más fácil, comprar una nueva bobina, pero eso sí asegurándonos que sea del mismo modelo de la marca que tengamos. En el caso de las máquinas familiares que tienen la bobina incorporada y solamente se coloca el carretel, que es generalmente de metal, ahí sí hay que tener más cuidado, porque esta pieza está incorporada en la máquina, está así, y nosotros solamente colocamos esta pieza es como si estuviera así adentro, y al colocar solamente esto ya no tenemos que utilizar la bobina. Entonces ahí hay que tener también bastante cuidado en que esa parte la limpiemos constantemente, de que no haya hilos, que no haya cosas que obstaculicen la puntada, y por supuesto que en ese tipo de máquinas que son material especie de plástico, cuidarla mucho más que estas de metal, porque ahí hay más facilidad de que se descentre la barra de la aguja, o de que la pieza donde va el carretel se mueva, se rompa, o deje de encajar con la parte superior. Entonces hay que cuidarla más, sobre todo tener bastante precaución en esas máquinas que están todas cerradas y selladas, en la cual casi no se ve, ni siquiera se ve el regulador de la tensión porque está adentro. Tratar de ver cómo podemos limpiarla y aceitarla para que pueda funcionar como debe ser. En la hoja que tienen para descargar están escritas una por uno los errores, las fallas que pueden tener y cómo solucionarlas. Espero que en esta clase les haya ayudado a poder ver
cómo corregir los principales errores que tenemos en la máquina sin necesidad de llamar a un técnico y hacer un gasto mucho más grande. Pero eso sí, tengan presente que podemos necesitarlo en ciertas situaciones, cuando tiene que ver con el motor o cuando tiene que ver con piezas más delicadas, como por ejemplo en el caso de las máquinas que son programables o las que tienen puntadas de bordados, en las cuales tienen botoncitos y todo ese sistema que hace que borde de diferente manera. También, si es que por ahí hay algún error, utilizar el manual, pero si ya vemos que empieza a fallar y ya no nos sirve, no nos funciona, llamar a un técnico, porque si insistimos en querer arreglarla, esta parte ya es más elaborado y lo conocen pues personas que saben y conocen de las máquinas, ¿no? Entonces, no meternos más allá de donde podamos y solucionar las cosas sencillas que principalmente tienen que ver con fallas en esta parte de la máquina. Espero que esta clase les haya servido, que hayan podido detectar los errores, las fallas y que puedan aplicarlo en el momento necesario. Las fallas que hemos visto se aplican tanto a máquinas recta industrial como a la familiar. Cuidándola, dándole su mantenimiento, va a funcionar bien y detectando las fallas que podemos estar cometiendo sin saberlo en cuanto a agujas de mala calidad o que se han despuntado o que está mal puesta tanto el hilo como la aguja, pues vamos a evitar mucho pérdida de tiempo, de material y por supuesto que también el que nos quite las ganas de seguir cosiendo. Espero que lo disfruten, que lo apliquen, que les funcione y sobre todo que disfruten cosiendo con su máquina sea de coser de este tipo o las familiares. Bueno, me despido hasta la próxima clase.